Buenos días, buenas noches. El día de hoy vamos a ver lo que son las tablas de verdad. Pero antes de ver cómo funcionan las tablas de verdad, tenemos que aprender lo que son las proposiciones. Por ende, vamos a ver el concepto de una proposición. Una proposición es un enunciado que puede ser verdadero o falso, pero no ambos al mismo tiempo. Es decir, o es verdadero o es falso. ¿Sí? Una u otra. No las dos al mismo tiempo, no las dos juntas. Por ejemplo, veamos estas dos enunciados, es decir, estas dos proposiciones, ¿sí? El ser humano tiene 10 dedos en la mano. ¿Será una proposición con valor verdadero o una proposición con valor falso? Pues por ende, nosotros sabemos que el ser humano tiene 10 dedos, ¿verdad? Entonces es una proposición verdadera. Pero veamos la segunda. Hoy llovió. Esta proposición puede llegar a ser verdadera o falsa, pero todo depende en qué lugar nos encontremos. Por ejemplo, en mi ciudad el día de hoy no llovió, entonces en mi ciudad esto es falso. Pero puede pasar que en algún otro lado sí haya llovido, por ende, esta proposición puede llegar a ser verdadera. Pero eso sí, en el mismo lugar no puede ser tanto falsa como tanto verdadera. O es una o es otra. Entonces, hay ciertas palabras que no son proposiciones, es decir, hay ciertas oraciones o ciertos enunciados que no se tratan de proposiciones, puesto que no se puede extraer algún valor de veracidad, es decir, no se puede decir si es verdad o si es falso, como por ejemplo, la palabra auxilio. Cuando alguien pide auxilio, ¿cómo vas a sacar un valor de veracidad? Es decir, no puedes decir auxilio es verdad, no se puede. O no puedes decir auxilio es falso. No tiene sentido, ¿verdad? O el mandato hacer silencio. Haz silencio. ¿Es verdad? ¿Es falso? No se sabe. Porque es un mandato, no es una proposición, no es un enunciado del cual se puede decir si es verdadero o no. O por ejemplo, yo puedo decir que en un salón hay 20 personas y ese enunciado sí puede ser verdadero o puede ser falso. Por ende, es una proposición. De eso se tratan las proposiciones, enunciados que pueden ser verdaderos o falsos. Ahora bien, hay dos tipos de proposiciones, las simples y las compuestas. Y aquí vamos a mezclar ya un poco lo que son los símbolos y las letras. Las proposiciones se pueden representar mediante letras, como lo ves acá. Esta de acá es una proposición, Andrés estudia, y está representada por la letra P. ¿Por qué es una proposición? Porque puede ser verdad, puede ser que Andrés estudió o puede ser falso, puede que Andrés no haya estudiado. Por ende, es una proposición. Y la segunda proposición es la siguiente, ganar el examen. Es decir, una persona puede ganar un examen o puede perderlo. Por ende, puede ser verdadero o puede ser falso. Y cada una de estas proposiciones son simples. ¿Por qué? Pues simplemente tienen un valor. Es decir, solo se puede decir si es verdad o es falso. Ya está. No se conjuga con otra cosa, simplemente es una oración, es un enunciado, tiene un valor de verdad o de falsedad y ya está. Son proposiciones simples. No se pueden simplificar más. Es lo mínimo que tienen, ¿ok? Pero en cambio, las proposiciones compuestas están formadas por dos proposiciones simples o más. Es decir, pueden llevar hasta 3, 4 proposiciones simples. Como por ejemplo en el siguiente enunciado. Si Andrés estudia, entonces ganará el examen. ¿Por qué es una proposición compuesta? Como puedes ver, aquí señalé inclusive cuáles fueron las proposiciones que utilicé. La primera proposición es la proposición donde se afirma que Andrés estudia y la segunda es donde está la consecuencia de esa acción, es decir, donde se dice que ganará el examen. Pero quiero que prestes atención. Para unir dos proposiciones simples necesitas de algo llamado
conectivos lógicos. Y eso es lo que le da sentido a la tabla de verdad. Aquí en la parte de abajo escribí en símbolos, es decir, acá, cómo se diría esta oración, cómo se escribiría este enunciado, pero en símbolos. Ves que solo está la letra P, hay una flecha y luego la letra Q. Así es como vamos a trabajar las tablas de verdad, con símbolos, no con palabras. Las palabras se enseñan para entender qué es una proposición, pero al momento de trabajarlo vamos a trabajar únicamente con palabras y símbolos. Y por ende, te voy a explicar qué son esas cosas. Como te decía antes, para unir dos proposiciones simples y crear una proposición compuesta se necesitan de conectivos lógicos. ¿Y qué son los conectivos lógicos? Bueno, los conectivos lógicos son palabras o expresiones que se utilizan para enlazar oraciones o enunciados y así dar un determinado de verdad, ¿ok? Dar un valor de veracidad, es decir, que la proposición compuesta pueda decirse si es verdad o si es falsa, ¿ok? De esos conectivos lógicos, los más comunes son la conjunción, es decir, se representan con la letra I o la expresión I, la disyunción, que se representan con la palabra o la letra O, y el condicional, que fue el que usamos anteriormente, que se usa con las expresiones sí y entonces, ¿ok? Como por ejemplo en este de aquí. Sí, ahí está el conectivo lógico, Andrés estudia, una proposición simple. Entonces, nuevamente el conectivo lógico ganará el examen, la otra proposición simple. Y todo esto de acá conforma una proposición compuesta, ¿ok? Luego, vamos a tener tablas de verdad. Aquí está con números, pero en realidad se hace con letras, ¿ok? Normalmente se hace con letras. Donde los ceros van a representar la falsedad y los unos van a representar la veracidad. Entonces lo voy a colocar por acá. Ceros son falsos y los unos son verdaderos, ¿ok? Entonces, para las tablas de conjunción, hay unas reglas que se pueden aprender de esta forma y así va a ser mucho más fácil de entender. Por ejemplo, en la conjunción, que se representa con una V invertida, tal y como se ve en la imagen, simplemente podemos determinar los valores de verdad de una forma bastante sencilla. La única vez en que la proposición será verdad es si ambas proposiciones simples son verdaderas, como en este caso. Aquí el 1 representa la verdad, entonces si tenemos una verdad y otra verdad, el resultado va a ser verdadero. Pero con que haya una de las dos proposiciones que sea falsa, pues el resultado automáticamente será falso, como en la primera línea. P es falso y Q también es falso, por ende, el resultado de la conjunción pues será falsa. O en la segunda línea, si P es falso, pero Q es verdadero, aunque Q sea verdadero como P es falso, automáticamente toda la proposición se vuelve falsa. Entonces, conjunción solo será verdadera si ambas proposiciones son verdaderas. La disyunción. La disyunción se representa con una letra V. Y en esta, al caso contrario de la conjunción, nos dice que todos sus valores serán verdaderos siempre y cuando una de las dos proposiciones sea verdadera. Es decir, si ambas proposiciones son falsas, esa es la única ocasión en donde su valor será falso, como aquí en la primera línea. El 0 representa falsedad, entonces como aquí hay dos veces falsedad, es decir, no hay ni una sola verdad, por ende el resultado será falso. Pero en las demás líneas, si te das cuenta, aunque haya una proposición que sea falsa, como tenemos una que sí es verdad, pues el resultado es verdadero. E igual en la tercera línea. Como una proposición es verdadera, aunque la otra sea falsa, el resultado será verdadero. Por último tenemos el condicional.
el cual se representa con una flecha. Este de acá es un poquito complicado, pero hay una forma fácil de entenderlo, la cual yo le llamo, bueno, es el ejemplo más común, es el prometer y no cumplir, o el prometer y cumplir. En este caso nos dice que todas las ocasiones serán verdaderas siempre y cuando la primera, bueno, siempre y cuando no se vaya a cumplir lo siguiente. Si la primera es verdadera, que la primera proposición es verdadera, y apunta a una proposición falsa, solo en ese caso será falso. Y yo lo suelo explicar o lo suelo entender mejor de la siguiente forma. Digamos que la primera proposición significa prometer algo, es decir, verdadero, prometer algo. Y la segunda proposición, la Q, va a ser cumplirlo, ¿ok? Es decir, verdadero también. El resultado de hacer eso, pues evidentemente será verdadero. Ahora, ¿qué es lo que sucede si yo prometo algo? ¿Ok? Y no lo cumplo. Pues en ese único caso, solo en ese caso, la proposición será falsa. Veamos los ejemplos. En la primera línea, el 0 es falso, ¿ok? Entonces digamos, yo no prometí nada y yo no cumplí nada, pues está todo bien, porque como no prometí nada y no cumplí nada, pues no hay ningún problema, es verdadero. Ahora, yo no prometí nada, pero igual cumplí algo, pues excelente, también es verdadero. Pero aquí está el problema. Si yo prometí algo y no lo cumplí, entonces ahí dije una falsedad, ¿ok? Es falso. Es el único valor donde su resultado será falso. Y veamos el último. Si yo prometí algo y lo cumplí, pues evidentemente mi resultado va a ser verdadero. ¿Ok? Recuerda que en estas tablas están escritos con números, pero aquí arriba están los valores que nosotros aprendimos, ¿ok? Los ceros representan la falsedad y los unos representan la verdad, ¿ok? Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo y con este último ejemplo vamos a explicar qué es cada una de estas: contingencia, tautología y contradicción, ¿ok? Al final te voy a explicar qué significa cada una de esas. Nos piden que hagamos la tabla de verdad de esta proposición, ¿ok? La que estoy encerrando ahora en un rectángulo. Entonces nos dice A condicional de B condicional C. Si te das cuenta, aquí hay 3 proposiciones, ¿ok? No hay solo 2 como en estas tablas de aquí arriba. Aquí hay 3 proposiciones. Pero no te preocupes, para realizar estas tablas lo que hay que hacer es hacerlo por partes. ¿Y cuál va a ser las partes que vamos a hacer? Cada una de las letras y después cada uno de los conectivos lógicos. Entonces vamos a comenzar por las letras. En el primero siempre se inicia de la siguiente forma. Puedes agarrar o verdadero o falso, pero con el que inicies es el que va a comenzar para todas las demás letras sueltas, es decir, para la A, para la B y para la C. ¿Ok? Entonces digamos que voy a comenzar con la V. Antes que todo tengo que contar cuántos cuadros hay. En este caso hay 4, 5, 6, 7 y 8. Hay 8 en total. ¿Ok? Ese 8 vas a dividirlo dentro de 2 y como resultado te va a dar 4. ¿Qué quiere decir eso? Vas a intercalar 4 verdaderos y 4 falsos. Es decir, verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. 4 verdaderos y falso, falso, falso y falso. 4 falsos. Ahora, en el siguiente vas a volver a dividir el resultado que ya tienes. Nos había dado 4, ¿verdad? Volvámoslo a dividir dentro de 2. 4 dividido 2 es 2. Ahora en la siguiente columna, es decir, la columna del B, vas a intercalar de 2 en 2. Y siempre comenzando con el mismo del anterior. Si comenzamos con verdadero, pues seguimos con verdadero. Verdadero, verdadero, falso, falso. Luego, verdadero, verdadero, falso y falso. Seguimos así.
Ahora en el tercero, nuevamente vamos a volver a dividir el resultado dentro de 2. Si teníamos 2 y lo volvemos a dividir dentro de 2, nos va a dar como resultado un 1. Es decir, vamos a intercalar cada un espacio. Entonces comenzamos con verdadero, verdadero, luego intercalo a falso, luego verdadero, luego falso, luego verdadero nuevamente, luego falso, luego verdadero y por último falso. ¿Ok? Ahora sí podemos realizar lo que son los conectivos lógicos, ya que tenemos los valores de verdad y falsedad. Bueno, nos pide que hagamos el condicional de B apuntando a C. Si recuerdas, la única regla del condicional es que si la primera proposición es verdadera y la segunda es falso, pues será falso. De lo contrario, todo es verdadero. ¿Ok? Entonces hagámoslo. Es muy importante que te des cuenta quién está apuntando a quién, ¿ok? Porque así vamos a saber con qué proposición comenzamos y cuál es la segunda proposición. Entonces, nos dice que B va a apuntar a C. Entonces, hagámoslo. En el primero, tenemos un verdadero y otro verdadero. Es decir, prometemos algo y lo cumplimos. Entonces, dijimos algo verdadero. Veamos el segundo. Prometí algo, pero no lo cumplí. Entonces, ¿qué tenemos? Un valor de falsedad. Veamos el tercero. No prometí algo, pero igual lo cumplí. Entonces es verdadero. No prometí algo y no cumplí nada, pues verdadero también. Prometí algo y lo cumplí, verdadero. Prometí algo y no lo cumplí, nuevamente, ese valor es falso. Veamos el penúltimo. No prometí algo, pero de igual forma lo cumplí. Ese valor es verdadero. Y por último, no prometí nada, no cumplí nada. Por ende, ese valor también es verdadero. ¿Ok? Ahora, lo que nos pide es que hagamos otra tabla de verdad. O sea, otra comprobación, otro conectivo lógico. Pero ahora, en vez de hacerlo solo con las letras, vamos a hacerlo con esta nueva tablita que está por acá, esta columna. Nos dice que A condicional de esta columna entera, ¿ok? Por ende, ahora no vamos a ver ni esta ni esta. Únicamente vamos a ver la primera, la A, y luego esta última, ¿ok? Y vamos a repetir ese proceso. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que es el condicional, que utilicemos la flechita. Entonces, nuevamente vamos a hacerlo, ¿ok? Veamos. Si yo prometo algo y lo cumplo, es verdadero. Por ende, aquí va verdadero. Si yo prometo algo y no lo cumplo, ¿qué es? Falso. ¿Ok? Sigamos. Si yo prometo algo y lo cumplo, es verdadero, ¿verdad? ¿Ok? Si yo prometo algo y lo cumplo nuevamente, es verdadero. Si yo no prometo nada, pero igual lo cumplo, es verdadero. Si yo no prometo nada y no cumplo nada, pues de igual forma es verdadero. Si yo no prometo nada, pero igual lo cumplo, nuevamente eso es verdadero. Y por último, si yo no prometo nada y nuevamente igual lo cumplo, eso es verdadero. ¿Ok? Y el resultado de esta proposición es esta última columna, de la cual se va a decir una de estas tres cosas, ¿ok? Y ahora llegamos a la explicación final. ¿Qué significa contingencia? ¿Qué significa tautología? ¿Qué significa contradicción? Bueno, presten mucha atención. Contingencia se refiere si en esta última tabla de verdad, es decir, acá en esta columna, hubieron tanto verdaderos como falsos, ¿ok? Si hubieron revueltos, es decir, habían verdaderos y falsos, esta tabla o esta proposición se puede decir que es de contingencia, ¿ok? Tiene valores tanto verdaderos como falsos. En este caso, pues evidentemente hay valores verdaderos y valores falsos. Por ende, esta proposición es una proposición de contingencia. Pero veamos que hubiera sido una proposición de tautología y de contradicción. La proposición de tautología significa que en esta última tabla
todos sus valores eran verdaderos. Eso significa la tautología, que la proposición en su tabla de verdad, todos sus valores o todas sus posibilidades son verdaderas. Y por último, la contradicción. Pues evidentemente y por lógica, la contradicción es lo contrario a la tautología. Es decir, en la última columna, todos sus valores o todas sus posibilidades eran falsas. De esa manera, esa proposición es una contradicción. ¿Ok? Repitiendo, contingencia significa que en su última tabla o en su última columna hay valores tanto de verdad como de falsedad. Tautología significa que hay valores únicamente de verdad. Y contradicción significa que hay valores solo y únicamente de falsedad. ¿Ok? Entonces tienes que fijarte en cuáles son los símbolos que aparecen, los conectivos lógicos. En este caso pues solo aparecían condicionales, por ende solo utilizamos esta tablita de acá. Pero si llegasen a aparecer símbolos de disyunción o de conjunción, pues tienes que saber cuál es la tabla que vas a utilizar. Y por último, te recuerdo nuevamente cuáles son las reglas. En la conjunción, todos sus valores en la tabla de verdad van a ser falsos a menos que ambas proposiciones sean verdaderas. En ese caso, pues su valor será verdadero. En la disyunción, todos sus valores serán verdaderos a menos que ambas proposiciones sean falsas. Aquí es el contrario, ¿verdad? En ese caso, si ambas proposiciones son falsas, pues su valor será entonces falso. Y en el condicional, tienes que recordar esa frase. Si yo prometo algo y no lo cumplo, es la única manera en la que el valor será falso. Así que eso es todo.